Al estar llevando a cabo la labor de diseño instruccional para un curso en virtual, te vas a dar cuenta que mucho tiene que ver el estar trabajando con las competencias de las unidades, las acciones de aprendizaje y cómo se van a hilar unas con otras para establecer una clara correlación entre estas. Esto va a ayudar a que exista integración, que el alumno tenga claro cómo es que se va progresando y si eso lo incluimos con otras herramientas de información como un cronograma, como un mapa de aprendizajes, pues entonces ya tenemos un claro esquema de qué es lo que se está trabajando y cómo se está progresando. Y bien, en esta presentación, así como lo dice su título, vamos a revisar aquí brevemente las competencias en relación a las acciones de aprendizaje. Esto es, tomar la competencia de unidad que tenemos para cualquiera de los cursos que estamos trabajando y entonces derivar las acciones concretas las cuales eventualmente se pudieran convertir en objetivos de aprendizaje. Vamos entonces a iniciar con esta presentación. Es breve, son solo unas pocas diapositivas, pero me interesa que tengamos claro cómo hacer este deslinde de acciones de aprendizaje. El punto de partida debería de ser algo como una tabla o una taxonomía de Bloom, así como la que tenemos en esta diapositiva en particular. La importancia aquí de usar una taxonomía, la de Bloom siendo pues de las más usadas, es que el trabajo de organización de acciones ya está hecho por nosotros. Así es que eso nos relaja, nos quita una responsabilidad de encima y solo nos enfocamos en los contenidos y las acciones específicas relacionadas a la temática y a las competencias de nuestro curso. Entonces, vemos algo como esta taxonomía y las acciones ya están organizadas, desde las más concretas hasta las más abstractas. Entonces, todo lo que tenemos en la categoría de comprensión, vas a darte cuenta que todas esas acciones son de un carácter concreto, en donde no hay mucha abstracción, sino, sin embargo, solamente es identificar, conocer y hacer las acciones pertinentes para lograr esa comprensión inicial de un tema. Y entonces progresivamente avanzamos hacia aplicación, hacia análisis, hacia síntesis, hasta el punto más abstracto que viene a ser el de evaluación. Entonces acá es donde el alumno pues ya conoce el tema, ya tiene experiencia y entonces ya puede aplicar juicio personal, ya podemos hablar de las actitudes también, de tomar perspectivas. Pero esto no puede suceder si no hubo una comprensión previa. Entonces, el trabajar con este tipo de herramientas de información donde ya tenemos esto categorizado nos ayuda en demasía para, como digo, ya no nos tenemos que preocupar por qué acciones voy a usar o qué tipo de aprendizaje quiero lograr, sino basta con venir a una tabla como esta, consultar la organización en relación a la competencia que estamos trabajando y entonces establecer una secuencia que procurar llevar a nuestros alumnos desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Quizás no dentro de la misma unidad o competencia, pero sí definitivamente dentro del curso, desde el inicio del curso hasta el fin del curso. Y bien, ya que tenemos identificada una herramienta como esta, como lo puede ser una taxonomía de Bloom, que por cierto, con que solo vayas a Google, teclees taxonomía de Bloom, vas a encontrar una gran variedad de herramientas de diferentes visuales, en donde están los mismos verbos organizados de diferente manera, y puedes elegir el que más te corresponda, el que más te guste. Pues me gustan los visuales a mí en lo particular. Y bien, vamos entonces a avanzar aquí a la práctica de esta diapositiva para mostrarte aquí en pantalla cómo lograr este deslinde. Voy a quitar aquí mi webcam para enfocarnos entonces en el contenido que tenemos en pantalla. Vamos a iniciar el curso siempre con una competencia general.
Es decir, cuando tu institución te entrega la carta descriptiva, el documento principal del curso, vienen ahí todas las generalidades de metodología, evaluación, algunas prácticas recomendadas, y entre toda esta información va a venir una competencia general. Bien, entonces, esto quiere decir que a lo largo del curso, o más bien al finalizar el curso, el alumno tuvo que haber logrado esta descripción, se tuvo que haber formado de esta manera. Pero lo más importante al momento de diseñar un curso es tomar nota de las acciones. ¿Cuáles son las acciones de aprendizaje que vienen integradas en nuestra competencia general? Aquí te estoy poniendo un ejemplo de un curso solamente y he marcado ya las acciones principales de aprendizaje. Aquí podemos identificar aplicar, participar y apoyar. Apoyar procesos. Ahora podemos irnos un poco más allá y agregar la siguiente frase para ayudarnos a contextualizar ese verbo de acción, de aprendizaje. Entonces podemos hablar de aplicar recursos disponibles, participar en ambientes de aprendizaje virtual y apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje. Con eso ya nos da un poco más de contexto, tenemos un poco más claro hacia dónde nos están llevando estas acciones de aprendizaje. Y bien, estas debemos de tomarlas en cuenta como las acciones globales del curso. Entonces, al finalizar este curso en particular, mi interés es que el alumno aplique los recursos disponibles. Eso es, que los aplique. Pero para aplicar, pues hay que conocer, hay que evaluar, ¿sí? Hay que analizar una diversidad de cosas para entonces llegar al momento de aplicar. También hay que participar y también hay que apoyar. Bien, ya que tenemos esclarecidos estos puntos principales, que podremos hablarlos como los pilares de esta competencia general, entonces nos pasamos a las competencias de las unidades. Vamos a suponer que este ejemplo que estamos trabajando tiene solamente 2 unidades, aunque en realidad de donde estoy tomando este curso son 5 unidades, pero aquí por cuestiones de espacio vamos a pensar que son 2 solamente. Entonces, ubicamos las 2 competencias de unidad aquí y nos damos cuenta que estas a su vez también van a tener sus propias acciones de aprendizaje. Ahora hay que empezar a ver los niveles en donde se está aplicando esto. Mientras que la competencia general y las acciones ahí contenidas son de un ámbito mucho más amplio y general, las competencias de unidad son de un esquema medio, porque no es la acción directa que estamos haciendo en el aula, pero tampoco corresponde a la totalidad del curso. Es un punto medio en el cual vamos. Entonces, en esta unidad número 1 en específico, entre la redacción que ahí vemos, pues podemos identificar que hay 2 acciones principales de aprendizaje. La primera es aplicar, que para coincidencia pues es la misma que tenemos en la competencia general. Y también favorecer, para que favorezcan o favorecer. De nuevo, podemos agregar un poco más de contexto y decir aplicar conocimientos básicos de algo y favorecer la formación digital. Muy bien. Entonces, con esas 2 acciones, pues ya tenemos un poco más claro el esquema de qué es lo que hay que hacer dentro de esta unidad solamente. Y tomando en cuenta que esta unidad se regresa y alimenta la competencia general, es decir, el aplicar recursos, participar en ambientes y apoyar procesos de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo que tenemos que desarrollar en el alumno. En la unidad número 1 solamente le vamos a mostrar cómo aplicar conocimientos y favorecer su formación digital. Eso es todo. Entonces, al analizar específicamente la unidad número 1, podemos consultar nuestra taxonomía de verbos, de acciones de aprendizaje. Y aquí solamente estoy poniendo un ejemplo. Puede haber una diversidad de variantes, dependiendo del contexto, de la temática, de cómo se aborda con las fuentes de información. Pero vamos a suponer que identificamos este bloque de acciones de aprendizaje. Para que el alumno aplique algo, podemos pensar que necesita identificar algo,
luego necesita definirlo, es decir, generar sus propias definiciones, luego necesita estructurar su conocimiento y entonces aplicar. Entonces, esto quiere decir que dentro de esta unidad número 1, potencialmente yo tengo 4 objetivos de aprendizaje. Potencialmente, porque a lo mejor pudiera yo integrar algunos por ahí. Incluso al momento de estar desarrollando ya estas acciones de aprendizaje en objetivos de aprendizaje, me doy cuenta que necesito una o dos más, o necesito quitar algo. Entonces, de nuevo, ese es el punto inicial. Solamente nos estamos enfocando en las acciones y procurar establecer una correlación entre estas acciones para que exista cohesión y congruencia desde la unidad 1 hasta la última unidad para que se cumpla esa competencia general. Eso es todo. Así es que por eso solo estoy poniendo acciones de aprendizaje aquí. De nuevo, regresando aquí a lo que es unidad 1, entonces yo puedo deducir aquí que para que el alumno aplique conocimientos básicos debe de identificar cuáles son esos conocimientos básicos, debe de definir cuáles son esos conocimientos básicos, tomar sus propias definiciones, después de ver otras quizás, estructurar sus conocimientos básicos para eventualmente llegar a lograr esa acción de competencia que es aplicar los conocimientos básicos. Ese aplicar número 4 que tengo abajo, que tenemos aquí abajo, es este mismo aplicar. Entonces yo a través de 3 acciones de aprendizaje concretas, específicas, que son mis objetivos de aprendizaje, pretendo lograr el aplicar, que es el de aquí arriba. Y todo esto debe de también a su vez estar enfocado para favorecer esta formación digital que me está pidiendo también la competencia de unidad. Aquí esto es algo que integraría dentro de las redacciones de los objetivos de aprendizaje que fueran estas, lo cual se convertirían en estas acciones de aprendizaje. Y con eso entonces ya he deslindado mis acciones concretas. Estas son las acciones que yo llevaría a cabo en el aula o para nuestros propósitos, para las cuales yo desarrollaría actividades que se llevarían a cabo a través de una plataforma virtual. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora, pero con la unidad número 2. Y bueno, vamos aquí primeramente a identificar cuáles son las acciones principales, las acciones de aprendizaje de la competencia de la unidad número 2. Inmediatamente identificamos implementar y bueno, aquí el siguiente cuadro está un poco movido, pero es para su aplicación o aplicar. Entonces implementar y aplicar. Que da la casualidad que de nuevo son muy similares a lo que es el aplicar de aquí arriba. Nos damos cuenta que este curso en general, desde su perspectiva general, nos lleva mucho a la práctica, porque su primer verbo de acción es el aplicar. Esto quiere decir, este curso tiene que ser práctico y no tanto teórico. Entonces, por lo tanto, como de manera congruente, las acciones que están en sus competencias de unidad también nos están llevando a la práctica. Da la casualidad que implementar y aplicar son relativamente sinónimos y tenemos implementar aquí y luego aplicación, que es una forma o una variante de aplicar. Así es que hay mucha aplicación aquí. Bien, entonces ya que tenemos identificadas las acciones de aprendizaje de la unidad número 2, pues nuevamente consultamos nuestra taxonomía de verbos de acciones de aprendizaje. En mi caso en particular es la de Bloom. Y entonces dentro del ámbito de implementar, de aplicar, en este caso es implementar el uso de cibermedios para su aplicación en el aula o fuera de esta. Entonces consulto mi taxonomía de Bloom, veo cuáles son los verbos que puedo yo relacionar con esto para que lleve al alumno a esta implementación y podemos pensar en un bloque de verbos que se toman de diferentes categorías de la taxonomía, que en este caso podemos pensar, de nuevo, esto es solamente un ejemplo, puede haber diversidad en las ofertas de estas acciones de verbos, dadas las fuentes de contenido, las acciones que se pretenden llevar a cabo, en fin, puede haber muchas variantes que nos hacen cambiar las decisiones que tomamos aquí, pero una de estas puede ser
que primero hay que conocer qué son los cibermedios, luego hay que categorizar cuáles son los cibermedios, luego hay que combinar estos para tomar nuevas variantes de cómo pueden suceder y eventualmente llegar a esa aplicación. Esta aplicación, que es el número 4 aquí, se regresa porque es este mismo implementar. O si quiero yo tener un poco más de señalización visual, puedo yo cambiar este aplicar por implementar para entonces que sea más claro que el implementar de la competencia es el implementar de aquí abajo. Entonces, una vez más, estoy viendo que potencialmente tengo 3 acciones de aprendizaje que se convierten en 3 objetivos de aprendizaje. Aquí solamente es la identificación inicial. Todavía falta avanzar esto a sus redacciones de objetivos de aprendizaje. Eso viene en otra etapa. Entonces, aquí con esta manera, como lo estoy mostrando aquí en pantalla, pues he identificado mis acciones específicas. Desde estas acciones generales, este aplicar, aunque es relativamente concreto el verbo, pero dado que es del contexto de la competencia general, pues yo debo de entender que aplicar es para todo el curso, de todos los conocimientos del curso. Es un aplicar muy, muy general. Este es participar muy general. Para que el alumno pueda participar en ambientes hay mucho que necesita entender y conocer. Para apoyar los procesos de enseñanza, pues también. Entonces, para lograr todos estos, lo que se ha hecho es fraccionado todo esto en unidades temáticas, que es la unidad 1, la unidad 2, unidad 3, 4 y 5. Y entonces, para mí, yo como el diseñador, esto es lo que a mí me entrega la escuela, la competencia general y las competencias de unidades. Pero yo como el diseñador, el instructor, pues es bastante complejo trabajar con una unidad completa. Yo a mi vez debo de fraccionar estas en piezas mucho más pequeñas, manejables, que tomen 1 hora, 2 horas para que el alumno las lleve a cabo. Estas son las acciones específicas, concretas que yo debo de generar, de desarrollar, o como estoy diciendo aquí, deslindar de las competencias de unidad. Entonces yo aquí potencialmente tengo identificar, definir, estructurar. Aún no tengo definido el tiempo, qué tanto el alumno se va a tardar en identificar, porque para ello pues yo necesito entonces revisar cuáles son mis fuentes, cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo junto con este identificar, que si se va a llenar una tabla, que si va a haber una hoja de trabajo, que si hay que ver videos, que se hacer una lectura. Si entonces todas estas actividades que son aún mucho más pequeñas, pero esas van a ayudar a alimentar este identificar. Hay que ver cuáles son las características de este definir que estoy poniendo aquí. Que bueno, hay que conocer o hay que recuperar conocimiento del previo, que si vamos a tener una discusión para socializar este aspecto de la definición. Si entonces ya se ve en esas particularidades muy atómicas que nos van a ayudar a determinar pues qué tanto nos vamos a tardar en definir, qué tanto vamos a ver de nuevo contenido, qué tanto vamos a socializar, a trabajar de manera individual para lograr estructurar, y al mismo tiempo cómo vamos a interrelacionar este identificar con el definir, con el estructurar, para que el alumno tenga claro que hay una secuencia, que no nomás son elementos aislados, sino que es una acumulación de conocimiento y experiencia para que llegue a aplicar. Entonces, todos estos detallitos es lo que viene después. Aquí solamente estamos identificando la interrelación que viene desde arriba hasta el punto más específico o concreto, que es estos objetivos de aprendizaje o lo que se van a convertir en objetivos de aprendizaje. Entonces, si te das cuenta, ya aquí para concluir, estas flechas tienen 2 punteros. Si lo vemos desde el punto más general, que es la competencia general, pues estas acciones se derivan hacia la competencia de unidad 1 y luego de la competencia de unidad 1 hacia las acciones concretas o específicas, que son estas 4 que he puesto aquí. Pero al mismo tiempo podemos regresar estas 4 acciones
al llevarlas a cabo nos ayudan a completar esta unidad 1, la competencia. Y al lograr esta competencia, pues se alimenta una fracción de lo que es esta competencia general. Si nos vamos por este otro lado, en la unidad número 2, pues nos vamos hacia abajo y entonces esta unidad se deslinda de la competencia general y a su vez podemos identificar que estas 4 acciones son las que se derivan de esta unidad 2. Pero si vamos de vuelta, la suma de estas 4 acciones concretas nos deben de dar la competencia general, la competencia de la unidad número 2, y esta a su vez alimenta la competencia general o una fracción. Ahora, eso es viéndolo de manera horizontal, pero si lo vemos de manera vertical, al menos en el punto medio, es decir, solamente las unidades, la unidad número 1 más la unidad número 2 nos debe de dar como resultado la competencia general. ¿Sí? Y también podemos pensar, si nos vamos en el punto inferior, la sumatoria de estas acciones de aprendizaje junto con sus fuentes y acciones más la sumatoria de estas otras acciones también con sus fuentes y acciones de aprendizaje por acá nos deben de dar eventualmente la competencia general. De esa manera podemos nosotros validar que vamos por buen camino, que hay cohesión, que hay congruencia con lo que estamos diseñando y planificando para que eventualmente pues logremos esta competencia general que es lo que queremos formar en el alumno a la conclusión de nuestro curso. Y muy bien, entonces ya con eso damos por concluida esta breve revisión de cómo deslindar las acciones concretas, las cuales se van a convertir en nuestros objetivos de aprendizaje, cómo deslindarlas de una competencia general. Entonces, no solamente, ya para concluir aquí o como ideas finales, no es solamente ver una competencia y decir, bueno, tengo esta competencia, tengo esta lectura o estas prácticas, se me ocurre poner esta acción de aprendizaje. No necesariamente es a ver qué se me ocurre, sino hay que consultar los recursos que tenemos disponibles, específicamente una taxonomía de verbos, como la taxonomía de Bloom, ver eso y entonces ver la competencia, ver las acciones, el contenido que tengo disponible, y entonces a través de esa asociación identificar cuál de los verbos de esa taxonomía mejor encaja con eso que hay que formar en el alumno, en tanto a mi competencia de unidad, en tanto a mi competencia general y en tanto a las acciones concretas que yo necesito que el alumno lleve a cabo para formar todas esas competencias que poco a poco vamos llevando a lo largo, en la formación del alumno a lo largo del curso. Y bien, con eso entonces damos concluido esta breve presentación. Hasta la próxima.